Ya, entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Y lo más importante que vimos en la clase anterior fue que comenzamos con los tópicos de regularización, ¿cierto? Que después los va a ver de forma profunda en Python, Francisca. Y dijimos que los más importantes eran los métodos de Ridge Regression y el método de LATS, ¿cierto? Y no sé si los más importantes, pero sí son los más utilizados. Hay una mezcla de un montón de métodos de regularización, pero eso es lo que uno más usa en la práctica. Y después dijimos que había una forma bien importante de dar el primer paso a lo lineal, y esa forma de dar el primer paso a lo lineal era bajo el enfoque lineal, ¿cierto? De regresión lineal. Entonces dijimos que había ahí una forma importante de dar un paso a un montón de problemas que teníamos en la vida real, ¿cierto? De negocio, en los que uno podía avanzar a este modelo sin necesidad de ir a funciones que eran efectivamente no lineales de raíz, ¿cierto? Y ahí dijimos que lo más utilizado era esto que se llamaba los polynomial regressions y las step functions. Y vimos un ejemplo, un caso real, ¿cierto? Con step functions, y vimos lo importante que puede llegar a ser trabajar con esto, ¿ya? Y ahí, antes de pasar al material de hoy, hay algo súper importante que es que cuando estamos en formas no lineales, siempre tenemos la tentación de ponerle más no linealidades. Sí, no sé si se acuerdan de la clase anterior, ¿cierto? Cuando teníamos esta nubecita de puntos, así, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y cuál es la mejor función que representa eso? Y si uno le va poniendo polinomios, uno puede llegar a algo que es como esto. Entonces uno dice, ah, mira, qué bien lo aproxima, pero probablemente lo que está pasando ahí es que estamos haciendo un overfitting del modelo. Y eso es lo que queremos evitar. Lo mismo va a pasar con las step functions y lo mismo va a pasar con cualquier tipo de representación no lineal que queramos hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y en la próxima clase, cuando terminemos modelos de clasificación, no sé si en esta o en la otra, vamos a hacer un upgrade en nuestro conocimiento y vamos a ver cuál es la tecnología que utiliza Machine Learning para evitar que exista un overfitting, ¿ok? Que se va a llamar, ¿cierto?, validación cruzada o cross-validation. Para que lo tengan así súper claro en su agenda. Entonces hoy día nos pasamos a un nuevo tópico que se llaman los problemas de clasificación. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que si se fijan, hasta ahora los ejemplos que teníamos, yo estoy prediciendo, por ejemplo, el precio de la casa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y hay una variable, ¿cierto?, numérica, continua, bien. El retorno de una acción, ¿cierto? Cuánto es el monto que un cliente utiliza su tarjeta de crédito, etcétera. Pero muchas de las veces que quiero predecir o explicar un fenómeno, este fenómeno es categórico, es decir, tiene alguna clase asociada, ya no es cuantitativo. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es clasificar, ¿cierto? Tenemos una set de observaciones para el input y queremos saber si con ese input nosotros podemos asociar esa base, ¿cierto? Esa serie de observaciones a un output categórico, una clase, ¿ya? Y ese va a ser nuestro problema de clasificación. Entonces, algunos ejemplos para que vayamos y dándole contexto a esto es que una persona llega a urgencia en el hospital con determinados síntomas y qué es lo que, cuál es el potencial diagnóstico que tiene. Entonces, se utiliza un montón en los hospitales para poder priorizar. Entonces yo llego así, no sé, me quebré una uña y no tengo otro síntoma y llega otra persona, si con dolor en el brazo, le duele el pecho, entonces el algoritmo te dice, oye, mira, a este hagámoslo pasar inmediatamente y este otro dejémoslo, ¿cierto?, en lista de espera porque no es prioritario. Y con eso te permite hacer administración de urgencia en ese momento. O dado las características de una transacción, ¿cierto? ¿Dónde se hizo? ¿Cuál es el monto? Si tiene algún patrón del pasado recurrente, es posible determinar si fue fraudulenta o no y por lo tanto bloquearte, ¿cierto?, la tarjeta. ¿Cierto? Le ha pasado muchas veces que pasa la tarjeta de crédito o débito y después te la bloquean. Entonces uno llama al banco y dice, no, lo que pasa es que usted tiene como una transacción extraña, ¿cierto? A mí me pasa eso comúnmente y me la bloquean, ¿viste? Porque no sé dónde ando pasando la tarjeta de crédito. Y ahí, pero
Después ya como que uno tiene que llamar y te la desbloquea. O dadas las palabras de un remitente, ¿cierto? Cuando esto se hace en Natural Language Processing, el algoritmo lee el email que viene y te lo va clasificando, ¿cierto? Te lo manda a recibidos, a spam, a, no sé, carpetas que tú tienes, ¿cierto? En función del contexto que tiene o lo que dice, ¿cierto? Este típico email que dice, soy, no sé, de la viuda de un millonario del Congo y tengo 200 millones de dólares que quiero compartir con usted, ¿cierto? ¿Ha visto? Le llega así, me llega así todos los días. Y se va a spam, solo, ¿cierto? Porque el algoritmo de Natural Language Processing de Google filtra el email y lo manda, dado sus palabras, lo manda a spam. O cuando uno tiene una imagen, ¿cierto? Capturada por un escáner o un CT scan o algo así, es posible determinar cómo es ese tumor, ¿cierto? Por la profundidad, la concavidad que tiene, la masa y distintas. Vamos a ver un ejemplo en este curso de el análisis de cáncer de mama y vamos a ver que en función de 30 variables que tiene la base, el algoritmo va a ser capaz de clasificar si el tumor es maligno o benigno, por ejemplo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver como una de las aplicaciones famosas que existen en Machine Learning. O en una muestra de clientes, ¿cierto? Déjenme corregir esto un poco. Ahí sí. Se les entregó una tarjeta de crédito. Ya estos son problemas reales que hemos resuelto de negocio. Y quiénes la utilizan y quiénes no. Esto también es una categoría, ¿no? Quiénes la usan, quiénes no. O en una cadena de gimnasio, ¿ya? Este es un problema muy interesante a analizar. Hay clientes que asisten a la clase de prueba y unos se inscriben y otros no vuelven nunca más. Y esto es súper aplicable, así, pero a un chorrocientos millones de problemas de negocio, y esto se llama churn, que es fuga de clientes, ¿ya? Y aquí yo puse el problema de uno de los problemas que resolvimos, que en el gimnasio. Entonces, viste que te dicen, o también pasa mucho en las clases de artes marciales, que te dicen, oye, vengan a la primera clase gratis, ¿cierto? Y tú te das cuenta que de esos, algunos vuelven y otros no vuelven nunca más. O sea, hay churn. Y ahí pasan los rentacar, pasan los hoteles, pasan cualquier tipo de relación cliente que existe cierta fidelidad. Y a ti te gustaría medirla y saber por qué algunos se van y por qué algunos se quedan, ¿cierto? Esto es uno de los problemas de mayor relevancia que existe en clasificación en negocios. ¿Por qué tus clientes vuelven o por qué se van? O es posible determinar, ¿cierto?, qué producto un cliente va a comprar con mayor probabilidad. Es decir, compra una categoría sí no. ¿Ya? ¿Por qué a algún cliente le gusta comprar la papita con Rich, que así está como con ondas, versus a alguno le gusta la papita plana? Esto también es un problema de clasificación. O, ¿cierto? Bueno, hay muchos ejemplos así. Entonces, si se dan cuenta acá, en algunos casos lo que nos va a interesar es solo ser precisos con la predicción. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos el escáner y queremos saber si el tumor es maligno o benigno, si tiene neumonía o no tiene neumonía, no le buscamos mayor explicación. ¿Ya? Es decir, no es como que busquemos variables que queramos decir, ah, mira, estas son las variables, porque de hecho en ese caso van a ser píxeles. Por lo tanto, no va a haber mucho sentido buscar cuál es la variable que explica que esa sea la categoría. Sin embargo, en otros casos, a nosotros nos va a importar muchísimo ver efectivamente cuál es la variable que explica esa clasificación. Por ejemplo, en el caso de fuga de clientes, para nosotros va a ser súper fundamental determinar cuál es la variable que hace que unos clientes se quedan y que otros clientes se van, ¿ya? Entonces, dependiendo del problema, va a venir efectivamente donde nosotros queremos atacar esta cuestión, ¿ya? Para que lo tengan ahí súper claro. Listo. Entonces, miren, ¿pero qué es clasificar? ¿Cierto? La pregunta así como de fondo acá. ¿Qué es clasificar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo clasificamos? Ya, porque antes de que yo me lance de cabeza y le enseñe los algoritmos que clasifican, uno debería tener una pregunta, ¿cierto?, básica antes de cualquier cosa y decir, ¿qué es clasificar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el algoritmo que creo, ¿cierto?, que clasifica? Ya. Y les voy a dar un ejemplito, mira, para que todos quedemos en contexto. Fíjense, si yo observo la siguiente figura,
¿Cómo podría clasificar esto? ¿Quién así voluntariamente me dice, oye, mira, Alexi, yo clasificaría así? Esto, a ver. Ahí veo que están viendo Netflix ya. Ya se me desconectaron de la El clase color ya de mucho. fondo de la figura. El color de la figura, ¿cierto? Porque tú me dirías, mira, yo aquí ¿qué veo? Fíjate lo que yo voy a decir, ¿ya? Veo solo cuadrados. Estos cuadrados además tienen todos la misma dimensión. De hecho, yo hice copy-paste de estos cuadrados y les cambié color nada más. Entonces son iguales, es la misma figura, tienen la misma dimensión, pero se diferencian ¿en qué? En el color. Perfecto, entonces si tú me dijeras, mira, los voy a clasificar, tú harías algo así, mira. Pum, pum, pum. Mira, tengo tres grupos, Alexi. Los verdes, los como púrpura y los otros que no sé qué color son, como púrpura oscuro. Hasta ahí quedé, po. Mi arte, mi conocimiento básico de arte se acabó, ¿viste? No sé los colores. Color vino, alguien dice ahí que se nota que tiene experiencia en ese color. Exacto, tengo el vino, el moradito ese como de Faru, que nos encanta, y el verde. Perfecto, ¿ya? Entonces miren, si yo les dijera, oye, muy bien, ¿ah? Eligieron la variable, el color. Pero si lo pongo un poquito más complejo, y fíjense que le puse ahí, si tuviéramos un complema, algo más complejo, no sé qué había ingerido antes de hacer esa oración, pero quise decir un problema, ¿ya? Mira, y si yo les dijera ahora, ¿cómo clasifican esto? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Por colores o por formas? Porque a lo mejor, Isabel, ¿qué dirías tú? Depende, ¿no? De las preferencias quizás. Exacto, muy bien, muy buena respuesta. ¿Cierto? Igual te ha entrenado muy bien. Y efectivamente, yo diría que va a depender de lo que nosotros estemos buscando en ese caso, o de lo que el problema de negocio nos haya definido. Pero si lo que quiero hacer, entre comillas, es explicarles que ahora la clasificación con una variable más que la adherí ya no es tan fácil. Y solo he adherido una, que fue, en este caso, forma, porque ahora hay círculos y hay cuadrados. Y miren ahora, a ver, y si yo digo, mira, hay algo más complejo aún. Fíjense esto, miren, ¿cómo clasifican ahí? Ahora están distintos en colores, en formas y en tamaño. ¿Cómo formó grupos? Y la respuesta es no trivial, ¿cierto? Entonces vuelvo a hacer la pregunta que nos motivó a juntarnos esta mañana tan temprano. ¿Qué es clasificar? ¿Y cómo clasifico? No es trivial, ¿lo ven? Porque cuando yo lo veo en una dimensión, uff, súper fácil. En dos, chuta, me complico un poco, pero podría buscar. Mira que ahora sumé tamaño, ya no sé qué hacer. Tengo color, shape y tengo size. ¿Cómo clasifico? Y la respuesta no es trivial, ¿ya? Porque empiezo a complicarme. Miren el siguiente, este es el último, mira. ¿Cómo clasifico aquí? Tengo algo que los haga similares a estos 6 objetos. Y la respuesta es no. A propósito, puse 6 cuestiones que no se parecen en nada, ni en color, ni en size, ni en nada. Entonces, en este caso puedo clasificar y van a haber algunos casos que la respuesta es no. No existe una clasificación para ellos, ¿ya? Entonces vamos a entender qué es lo que queremos hacer, pero la respuesta es que cuando clasificamos, ¿cómo comparamos? Y ahí está el rol de los algoritmos, que los algoritmos van a buscar cosas que existen comunes y les van a dar cierta importancia, tal cual decía Isabel. Entonces van a haber cosas que van a ser muy importantes en patrones comunes que van a hacer que el algoritmo se sesgue en esa dirección y diga, mira, esto es lo que me permite saber que estos son círculos y que estos son cuadrados y el color da lo mismo para este ejemplo. En otros casos va a decir, no, aquí la ponderación importante es que son unos moraditos o vino, como dijo alguien, y otros que son verdes, y en la forma da igual, y así.
Y van a haber casos en los que ustedes van a correr el algoritmo y cuando corra se van a dar cuenta que no había ningún patrón que generaba grupos comunes y por lo tanto no era posible clasificarlos. O sea, todas las respuestas son factibles. ¿Lo ven? Ya. Se encuentra la introducción, pero de película que me mandé ahí con la clasificación. Yo estuve pensando este ejemplo mucho tiempo, entre el dormir, la fiesta y todo esto, el exceso, que sí. Entonces, y miren cuando me voy al final, ¡pum! Y aquí pasé de unas cosas súper simples, que era color, forma, no sé qué. Y mira lo que tengo acá, 500.000 dimensiones jugando. Entonces nos preguntamos de nuevo, ¿cómo clasificamos? ¿Qué es clasificar? Fíjate que acá está haciendo reconocimiento facial de ojos, de boca, todos los edges, ¿cierto? Tus pestañas, los movimientos del cuerpo, porque esta aplicación lo que te está diciendo es, fíjate si están enojados, si están contentos, sorprendidos y su edad, ¿lo ven? Ven que con tu pura cara te puede dar un pronóstico de cuál es tu género, ¿cierto? ¿Cuál es tu edad? ¿Lo ven? Ya. Entonces, esto es súper como divertido porque pasamos de una cuestión así como cómo comparamos y estamos en una dimensión, dos dimensiones, a en esta que estamos en probablemente, ¿cuántas dimensiones tenemos? ¿Saben cuántas dimensiones tenemos en esta foto? Que estamos comparando para clasificar. ¿Tienen alguna idea? En esta foto tenemos 3 millones, casi 3.500.000 dimensiones que comparamos. ¿Cierto? En el primero era forma, o sea, color, que era, ¿cierto? Esos cuadraditos que estaban iguales. En el segundo era color y shape. Y aquí tenemos más de 3 millones de dimensiones que se comparan para poder clasificar si está contento o si está triste. Ya ahí los maté. Ahí están, ya está. Entonces, sigamos ahora con esa intuición. Y entonces ahora decimos, mira, oye, entonces esta cuestión no es un problema simple, pero para la felicidad de todos nosotros, nosotros tuvimos la suerte de, además de pertenecer a esta clase, que es una suerte muy grande del espacio y la galaxia, de haber nacido en una generación donde los algoritmos que se han desarrollado para clasificar son extremadamente potentes. Entonces ustedes, muchachos, cuando terminen este fantástico curso, van a tener unas herramientas bases de clasificación que son muy potentes y ustedes van a poder seguir avanzando en unas que son todavía mejores. Y por eso es que muchos de los problemas de regresión que existen, uno los termina transformando en problemas de clasificación, porque los algoritmos más potentes que existen en el mundo, y yo diría probablemente en la galaxia, pero no así en el universo, son los algoritmos de clasificación y no los de regresión. ¿Ya? Y fíjense que lo acoté a la galaxia, no o al sistema solar, podríamos decir, quizá la galaxia no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos patrones comunes que definen una clase u otra. ¿Ya? Oye, estamos teniendo un ausentismo bien grande, me acabo de dar cuenta. Estamos como a la mitad del curso hoy día. ¿Qué será? ¿Alguna encuesta rápido acá? ¿Estamos guateando con las clases? Dígame la verdad. Algo pasa, pero usted dice, no es la clase. Estamos bien, vamos bien en el nivel. Pero hoy día tenemos la mitad de la clase. Ya sé lo que puede ser. Vacaciones, eso es. Ya, entonces, a todos los que están hoy día conectados, les voy a dar una carita feliz porque se la ganaron por conectarse en vacaciones. Muy bien, Pato. Y no solo una carita feliz, mira, les voy a dar también un corazón. ¿Por qué? Porque mañana es el día del amor. Así que todos se ganan un corazón. Deberíamos haberlo hecho mañana, de hecho, mira, un corazón, pero un corazón feliz con zapatos. Ya. Ahora sí están todos premiados por haber venido. Si tuviera una estrellita se las pondría como timbre en la mano, pero como estamos online no puedo. Así que se la hacen ustedes mismos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a buscar patrones que nos van a poder determinar en qué categoría pertenecemos, ¿cierto? ¿Qué patrones van a ser importantes? Por ejemplo, en la transacción con la tarjeta de crédito, que decía, algunos ocupan la tarjeta y otros no. ¿Qué es lo que va a determinar que algunos lo ocupan? Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que iba a ser ingreso, que todos los que estaban entre, qué sé yo, 500.000 y 1 millón, ocupaban un montón la tarjeta y aquellos que estaban entre 1,5 millones y 3 millones no ocupaban la tarjeta de la tienda, ocupaban Visa, ocupaban Mastercard. ¿Lo ven?
Un patrón así, por ejemplo, nos logró descifrar que existían clasificaciones de grupo entre los que ocupaban y no. Cristóbal, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. ¿Cómo está ahí? Todo bien, gracias. El tema, o sea, son dos puntos, ¿verdad? La primera, ¿por qué dice que las herramientas de clasificación son las más potentes que hay hoy día en el mundo? O sea, ¿qué es lo que hay por detrás? Y lo segundo, en estos problemas de clasificación se hace como, no sé cuál es la palabra, pero como una especie de inception, como que ya tenía un resultado, por ejemplo, compra o no compra, y después agarras los que no compra y hace otra clasificación allá adentro y así sucesivamente. Efectivamente, bueno, pues respondo primero la última, que es la que me acuerdo, ya porque cuando ya pasa hasta la segunda, la primera, hasta ahora ya se me olvidó, pero voy a responder la segunda primero. Efectivamente, hay como una especie como de embedded models que uno saca de acá, que es cuando uno determina una clase, muchas veces está interesado en saber qué pasa dentro de esa clase y vuelve a hacer un modelo de clasificación adentro, que efectivamente es lo que hacíamos con los de tarjeta de crédito, porque uno en el primer caso quería saber quién la ocupaba o no, y después dentro de los que la ocupaban, uno por ejemplo quería saber tramos de montos, por qué algunos la ocupaban un poquito, unos la ocupaban mucho, por qué algunos la ocupaban muchas veces y otros la ocupaban solo una vez y después no la ocupaban nunca más, que también nos importaba mucho porque había fuga de clientes ahí, porque habían clientes que solo la habían ocupado una vez, ¿cierto? ¿Qué determinaba eso? Y la segunda pregunta, ¿por qué digo? Lo que subyace ahí es que los modelos de clasificación al final lo que hacen es pronosticar una probabilidad. Entonces uno después como que lo asocia a la clase, ¿ya? Y lo vamos a ver en detalle en esta clase, pero el modelo de clasificación lo que computa es la probabilidad de que pase algo. Al final igual computa una variable continua, pero después te clasifica dependiendo de esa probabilidad. La gracia es que todo el instrumental que existe de probabilidades es extremadamente riguroso y potente, y eso permite que las bases de todos los modelos de clasificación permitan llegar mucho más allá de lo que pueden muchos de los modelos de regresión. Por eso, ¿ok? Perfecto. Sí, Gracias. me acordé de las dos preguntas, ¿no? Gracias a ti. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo podemos entonces ponderar cada atributo? ¿Cómo, dime tú, Carlos, si yo quiero predecir algo o clasificar, cómo yo puedo decir, oye, mira, los voy a comparar, por ejemplo, a los de la tarjeta en edad? Entonces tengo a la Fran y tengo a Rodrigo, ya perfecto, y sé si están en distintos grupos. Pero después me dicen, no, pero sabes que también es súper importante dónde viven, chuta ya. Y ahí yo digo, pero ¿cuál es más importante? ¿Dónde viven o la edad? Entonces ahí el algoritmo, haciendo su trabajo, empieza a generar estos pesos, estos weights, que van a determinar de acuerdo a los patrones que tenemos qué era más importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la gracia del machine learning es que viene a hacer esa pega por nosotros, porque nosotros humanamente, al ver la serie de millones de observaciones con muchas variables explicativas, yo no puedo saber, ¿cierto? A simple vista, si la edad o donde vivo era importante para clasificar, ¿cierto? Nos estamos quedando dormidos, parece. Yo vi los bostezos. Mira que le estoy poniendo todo el empeño en la clase. Ya. Entonces, en los problemas de clasificación, ¿qué es lo que me pasa? Y aquí lo primero que tienen algún instrumental cerca, un cuchillo o algo así, si lo tienen caliente, lo pongan así como el tatuaje en el brazo, porque lo que tienen que aprender desde el minuto cero es que la regresión lineal no es un buen método para clasificar, ¿ya? ¿Ok? Entonces esa cuestión como si algún día quieren clasificar y nunca, porque yo sé que acá esta clase es súper heterogénea, tenemos así como el grupo de los expertos que saben mucho machine learning y tenemos los que están empezando y que no saben tanto. Entonces para todos aquellos, ¿cierto? Que miren esta clase y que también después lo vean en YouTube y se suscriban al canal, fíjate que ya estoy todo un youtuber, ¿cierto? Em, la regresión lineal no es un método de clasificación. ¿Y saben por qué no es un método bueno para clasificar la regresión lineal? Intuitivamente, ¿a quién se le ocurre? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la regresión lineal? Pues mira, lo escribo acá, La hoy día que variable tengo. continua, Ya, entonces, por ejemplo, tú tienes esto, ¿cierto? Uno por aquí, uno ahí, y así.
Esta es la regresión lineal, ¿cierto? Que lo vimos en clase y que estoy seguro que ustedes vinieron a esa clase porque ustedes son unos alumnos muy esforzados. A ver, ¿y qué ponen acá en el chat? Pues desde el chat también, pues motivaron. Acá esta cuestión. No. Exactamente. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Que la regresión. Tengo como una interferencia extraterrestre en esta cuestión. No sé qué me pasa, pero ya. Ahora sí, listo. Hay una interferencia extraña y boom. Ya, entonces, la regresión lineal nos sirve por una razón súper sencilla y es que produce predicción fuera de rango. Fíjate que si yo le meto las variables acá, ¿cierto? Y le digo, oye, mira, aquí está el monto o aquí están, no sé, los píxeles del tumor. Ponte tú que le meto los píxeles del tumor y tengo, ¿cierto? Las 3 millones de más que deberían ir, 3.300.000. Lo que va a hacer es que cuando me haga la predicción, no sé qué pasa, muchacho. Yo creo que el computador también quiere irse de vacaciones, pero no, no tengo para compartir pantalla, Fran. Ahora, me quitaste los permisos. Te lo acabo de dar. Gracias. Mira, no sé qué. No, me dice que estoy disabled. No me entiendo. No ¿Ahora es sí? necesario que. Ahora sí. A ver si ahora podemos seguir. Allá. Entonces, el problema que tiene la regresión lineal es que te saca y te hace predicciones fuera de rango. Entonces, cuando uno necesita hacer una clasificación, necesita que el modelo me diga, mira, está entre 0 y 1. Entonces, si la probabilidad está cerca de 1, lo va a asociar más a esa clase. Si está cerca de 0, lo va a asociar a la otra. Y eso efectivamente es lo que queremos. Y cuando utilizo una regresión lineal, yo puedo meterle las variables y la regresión me va a decir, mira, es -5. Entonces uno se pregunta, ¿-5 qué es? ¿Es probabilidad 0? No lo sabemos. Existen métodos en los que uno acota el rango con la regresión lineal y la puede usar igual, pero no es recomendada nada, porque es difícil interpretar los resultados, entonces uno dice, no, mira, vamos a ir a otros métodos mejor. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que vamos a utilizar en estos casos son los métodos más comunes, que son los siguientes, miren. Está la regresión logística, o la logistic regression. Está el K-vecino más cercano, que es un tremendo, pero tremendo método, ¿ya? Está el Support Vector Machine, ¿cierto? En una línea Discriminant Analysis y los árboles de decisión. Eso es lo más
Está silenciado, Alexis. Gracias. Les decía que no sé qué pasa y me ponen que quizás no pagué BTR, pero que estoy colgado del vecino. Así que tampoco, yo sé que lo pago, ayer les fui a preguntar. Me dijo, no, sí, lo pagué para tu clase mañana. Así que no sé qué pasará. Ya intentemos por última vez. Si me vuelve a sacar, dejamos hasta acá porque si no ya es un desastre. Intenta seguir la clase sin tu cámara, po. Baja tu cámara y Ya, mantén la presentación. sí, raro. Total, sí, es verdad. Y así tampoco no perdemos mucho, así que ya. Muy buena idea. Me gustó esa idea. Súper buena. Aparte, como bien digo, ahí no se pierde nada. Ya. Entonces, los métodos más famosos que tenemos acá, ¿cierto? Los más conocidos van a ser la regresión logística, ¿cierto? El vecino más cercano, el support vector machine, el linear discriminant analysis y los árboles de decisión. Y nosotros los vamos a ver en este curso todos los métodos más conocidos para que podamos aprender a hacer clasificaciones utilizando un instrumental bien importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Mira, aquí yo tengo unos puntitos que son azules y otros que son rojos, ¿cierto? Y lo que vamos a decir es que X2, ya esto que está acá, es el ratio capital a deuda de la empresa. Entonces aquí vamos a ver capital a deuda. Y vamos a decir que X1 es la rentabilidad. Por ejemplo, medida a través del ROE, ¿cierto? O del ROA, lo que quieran hacer. Ya. Entonces tengo la rentabilidad de la empresa y tengo su ratio capital a deuda. Y lo que quiero asignarle es una clasificación de la probabilidad que esa empresa tiene de pagar, ¿cierto?, en el futuro, una probabilidad de default, que es lo típico que hacen todas estas clasificadoras de riesgo, ¿cierto? Lo han visto que te dicen, ah, mira, a esta le damos clasificación A, a esta le damos clasificación B, ya. Entonces aquí los B, los rojitos, son los que tienen menos probabilidad de pagar. Y los que tienen AAA son los que tienen más probabilidad de pagar. Entonces, se fijan, cuando veo estos puntitos y yo estoy clasificando, voy a tener casos que son muy sencillos de clasificar, como este o como este. Fíjense que esta empresa tiene baja rentabilidad y tiene un ratio capital a deuda bajo, o sea, tiene mucha deuda respecto a su capital, ¿cierto? Entonces la clasifico como rojo súper fácil. O esta que está aquí, miren, tiene una rentabilidad súper alta y un ratio capital a deuda alto. O sea, tiene capital para hacer frente a su deuda. Perfecto. Entonces la clasifico como una empresa de alguna forma sana. Y si yo a cada una le doy una probabilidad, mira, digo, oye, mira, ¿cuál es la probabilidad de que pague? Y1, lo llamo así, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que pague dado estos X's, dado la rentabilidad y dado el ratio capital a deuda? Y la escribo, mira, fíjate que este globito tiene 99% probabilidad de pagar. Este tiene 0% probabilidad de pagar su deuda. Y los puedo clasificar. Y la pregunta entonces, en estos métodos de clasificación es, mira, si bien es súper claro esta parte y esta parte, ¿qué pasa aquí? Esto se parece mucho, ¿no? Fíjate que en el límite, mira, acá tengo uno que tiene 0,51 que fue clasificado como rojo y tengo uno 53 que fue clasificado como azul. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo hago en el límite? Esto es lo mismo cuando vemos imágenes en medicina, que tengo algunas que se parecen mucho y quedan en esta área gris que le llaman los médicos, ¿cierto? Cuando clasificábamos esto. Porque está la probabilidad de que tenga la enfermedad y que no la tenga está muy cercana, pero muy cercana al 50%. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que tenemos ahí es que lo que vamos a tratar de hacer siempre en los métodos de clasificación es hacer pasar esto, mira, que aquí se puede ver súper bien en dos dimensiones. Un hiperplano, una recta que separe los rojitos de los azules. Eso es lo que vamos a querer hacer en este mundo, ¿ya? Crear un hiperplano y vamos a ver qué es un hiperplano y por qué es una buena forma de separar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a nuestro primer método. Y nuestro primer método se llama la sigmoid function o logistic regression. ¿Y qué es lo que es lo siguiente? Mira, aquí le metimos toda la intuición que venía. Alguien dijo esto, oye, mira,
¿Te acuerdas que venía de este modelo? Mira, nosotros veníamos de este modelo, así, donde teníamos todos los atributos que nos interesaban, ¿cierto? Hasta el beta P por el XPI, más un shock. De ahí venimos, ¿cierto? Entonces, alguien me dijo que el problema que teníamos y queríamos clasificar con ese método era que, ¿qué es lo que me pasaba? Lo que me pasaba era que tenía predicciones fuera de rango y no me servía, ¿cierto? Yo no podía utilizar la regresión lineal para clasificar. Ya. Entonces uno decía, perfecto, y si no puedo utilizar, estoy súper triste. Alguien se quitó el micrófono y me está destruyendo neuronalmente. Ahora sí. Ya. Y me puse mute yo. No, ya. Menos mal. Entonces, mira. Entonces alguien me dijo, mira, no puedo usar la regresión lineal, ¿cierto? Porque me da predicciones que son fuera de rango. O sea, no me calcula probabilidades. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué estoy triste? Porque fíjate que la regresión lineal tenía la gracia de que me permitía sacar la intuición de todos los X's. ¿Sí o no? Pero la perdí, po, porque ya no me sirve. Entonces alguien dijo, no, pues mira, te sirve igual. No perdamos la intuición, usa los mismos X's, pero en lugar de sacarla así lineal como está, métela en una función que siempre la transforma entre 0 y 1. Es decir, ocupas toda la intuición, pero la metes en una función que siempre la va a tirar en una imagen de 0 y 1. Perfecto. Y esa función se llama sigmoid function o función logística, ¿ok? Y que muchos la conocen, los que vienen del dark side de econometría, se conoce como ¿cómo le dicen? La logit, ¿cierto? Le dicen logit a este método y después le dicen profit, pero esa es distinta. Entonces al final lo que uno hace es lo siguiente, mira, toma un 1, lo divide por 1 más un exponencial elevado a menos y en este menos le enchufas toda esa intuición. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que vas a seguir conservando la intuición de tus parámetros y vas a poder medir efectos marginales simples para ellos, pero como la mete en esta función, siempre te lo va a sacar en este espectro, miren, entre 0 y 1 aquí. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Siempre, no importa lo grande o lo chico que sea, siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Entonces ahí están todos felices, saltando en una pata, porque dijeron, listo, pues conservamos toda la intuición de la regresión lineal, pero la metemos en un modelo que siempre te va a hacer colapsar todo eso entre 0 y 1. Efectivamente, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, extraordinario. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Y aquí le voy a dar la mala noticia, y es que para los métodos actuales que existen de clasificación, generalmente cuando uno los testea en la práctica, y esto es hand to mouth, ya no es como que existe el paper que te muestra esta cuestión, el método de la logística ha pasado a ser el menos poderoso de todos, ¿no? Entonces, como que cuando uno clasifica en serio, nunca utiliza una logistic como método último de clasificación. Se utiliza para activar en redes neuronales un montón, aunque hay otras funciones que activan mucho mejor, pero en general uno no termina utilizando esto, ¿ya? Entonces yo tengo un caso muy, muy divertido, ¿ah? Hay que decir que en el momento salía más divertido, pero en un proyecto que estábamos trabajando en una clínica, un miembro del equipo tenía que estimar unos modelos de clasificación, pues entonces, y era medio lento el chiquillo, como que no era muy proactivo, por decirlo así como de forma educada. Entonces yo le digo, oye, mira, estímate estos modelos, no sé qué, bien. Entonces, fíjate que nos juntamos como al mes, porque ustedes saben que a mí me gusta el trabajo independiente. Y le pregunto, oye, ¿cómo va la clasificación, po? Y me dice, no, súper mal, me dice, súper mal. Y yo digo, pero ¿cómo si la base se veía tan buena? Le digo yo, ¿tan mal nos va? Sí, me dice. Y le digo, oye, pero ¿qué método ha utilizado? ¿Por qué como que no logramos encontrar los patrones? Y me dice, no, sí, es que lo que pasa es que he utilizado la logistic todo el rato. Y yo le digo, pero, ¿y no has probado los otros métodos que hemos visto? ¿Cierto? El K-Nearest Neighbor, Random Forest, que es una red neuronal. Y me dice, no, yo le digo, pero ¿por qué solo ocupaste la logistic? Y me dice, lo que pasa es que
Es que estuve buscando en internet y encontré unos papers que dicen que este es el mejor método de clasificación. Yo le digo, ya, pero ¿y esos papers, esos papers tienen que ser de 1960 o efectivamente eran papers bien, así como viejos? Ya, solo les cuento la anécdota para que se acuerden, porque cuando estén en la vida real probablemente no va a ser el mejor método, ¿ya? Y ahí evolucionamos a unos métodos mejores. Pero fue una situación muy tragicómica, porque perdimos un mes entero, pues, podríamos haber avanzado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cuestión? La idea de fondo es, toma el modelo lineal, ¿ya? Y lo mete, ¿cierto?, con todas las falencias que esto tenga dentro de la logistic regression y por lo tanto los efectos marginales, como bien describía, ¿cierto?, Elizabeth ahí, sigue siendo, ¿cierto?, efectivamente como lineal en esos parámetros, ¿ya? Entonces ahí estáis contentos, súper bien y todo, pero lamentablemente el poder que tiene no es tan bueno. Y como yo les comentaba, lo que hace es esto. Calcula cuál es la probabilidad condicional de que sea una clase, que nosotros las clases le vamos a llamar 1 o ceros, ¿cierto? Si es una clase 1, si es otra clase 0. Y lo que hace el modelito es que te mete esto acá en esta función y con eso va a calcular una probabilidad, ¿ya? Y dependiendo de eso, vas a generar un umbral. Y con ese umbral te va a mandar a una clase o a otra. O a muchas clases, ¿cierto? Porque no todos los problemas son binarios. Hay problemas que son multiclases, donde tenemos muchas clases que podemos clasificar. Como por ejemplo, el reconocimiento de rostros. Ahí tenemos un montón de clases, ¿cierto? Un montón de personas que queremos clasificar, ¿no? Y vamos a tener la función logística. Entonces, ahí hay un ejemplo, mira, por ejemplo, si tengo una regresión simple con dos variables, como el caso que les di de ratio capital a deuda y de rentabilidad, eso es lo que encontró el modelo con los datos, que los parámetros eran -3, 1, 1, y con eso me permite generar este hiperplano, ¿cierto? Que es -3 más x1 más x2 y eso es mayor o igual a 0. Y entonces con eso yo digo, mira, aquí está el hiperplano, todo lo que esté en la región hacia arriba va a ser empresa AAA y todo lo que esté en la región hacia abajo de esa recta va a ser empresa B. Y eso es lo que hacemos todo el día cuando clasificamos. La única gran diferencia es que no lo podemos ver visualmente porque nunca estamos en dos dimensiones. Siempre estamos en una dimensión muchísimo mayor que eso, porque tenemos muchas variables explicativas. Piensen que cuando hacemos análisis genético, las combinaciones posibles que tenemos te dan a veces cientos, miles y millones de combinaciones de variables explicativas que entran en el modelo, ¿ya? Entonces son muchísimas cosas y por lo tanto visualmente no se puede ver, pero sin embargo, esto siempre se puede encontrar para hacer ese hiperplano. Se dan cuenta que no es como una recta, no es como un plano, pero sí es un hiperplano, lo ven en el espacio, pero si no, seguro hay algo que pueden ingerir que les va a ayudar a verlo, que les va a ayudar a verlo, ese hiperplano. Se lo recomiendo, que tiene que ser algo sano siempre, para que no digan que yo doy malo advice aquí en el curso. Entonces, miren, entonces uno dice, bien, Alexi, te creí, clasificación me gustó, quiero clasificar todo el rato, ¿ya? Ustedes me dicen, mira, lo único que quiero hacer ahora en mi vida es clasificar. Pero ¿cómo lo hago? Dime cómo, porque tú me dijiste en la clase 1 y 2 de este curso, ¿cierto? Me dijiste que Machine Learning lo que hace siempre es minimiza un costo, ¿cierto? Tú me dijiste, mira, por ejemplo, en regresión está el error cuadrático medio. Y tú me dijiste que lo que queremos minimizar es qué tan lejos estamos de la variable real cuando predecimos. Ya, bien. Entonces ahora viene alguien y me dice, pero ¿sabes qué? Estoy sumamente triste, pero profundamente dolido porque cuando estamos en clasificación, ¿qué hago? ¿Cuál es el costo? Porque si hago esto, mira, imagínate esto, la clase era 1 y yo predije 0 al cuadrado. Esa es la función de costo. Y tú me decís, esa cuestión no es nada, po. Me da el puro 1 o me da el puro 0. Entonces, ¿me sirve o no? Y efectivamente la respuesta es no, penaliza más la ganancia o las pérdidas. Entonces, usted me dice, estoy totalmente decepcionado, que me devuelvan la plata del curso. Y yo les digo, oye, pero si no es gratis. Ah, ya, entonces como que nos relajamos un poco, pero después de eso ustedes me dicen, ya, pues, pero ¿cuál es el costo que queremos minimizar? Y a alguien se le ocurrió
una tremenda solución a esto, que se llama el cross entropy, ¿cierto? Es una función de pérdida que no sé cómo la traducirla al español, pero es esta, mira, este costo. Y dijo, mira, vamos a sacar esta cuestión que venga de lo típico que viene, que nace todo esto, que una Bernoulli o una binomial, ¿ya? Entonces yo digo, mira, lo que voy a hacer es que estos y son los valores reales. Y el logaritmo de esta probabilidad, el logaritmo de lo que estima el modelito para ese valor. ¿Ya? Entonces es como que uno lo escribiera así, mira, el costo de la observación i va a ser menos el valor real por el logaritmo natural de lo que yo predije como probabilidad para ese valor, menos 1 menos y, el logaritmo de 1 menos lo que yo predije como probabilidad para ese valor, ¿cierto? Y esta función se llama binary cross entropy, y es la función que se utiliza para medir el costo de equivocarme cuando yo trato de clasificar, ¿cierto?, bivariado. Y cuando veamos clasificación multivariada, o sea, no, multiclase, vamos a expandir esta función a multiclase en lugar de dos clases. Pero les voy a mostrar por qué este costo es tan mágico. Mira, voy a hacerlo acá. Y esta la aprendí de Andrew Ng, que es como el maestro de inteligencia artificial y machine learning del planeta Tierra. Así que, les voy a dar el mismo ejemplo que él me dio. Ya, mira. Tengo la función aquí, la voy a reescribir. Mira, tengo el costo era eso por el logaritmo de 1 menos la estimación. Perdón, nada que ver. Como, ahí sí. Ahora sí, menos 1 menos el valor real por el logaritmo de 1 menos la estimación. Ahí está. Entonces, mira, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que la verdadera clase era 1, ¿ya? Y yo me equivoqué y mi predicción dijo que era 0. ¿Ya? Supongan eso. O que va convergiendo a 0, porque son probabilidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da acá? Mira, reemplazo, mira, menos 1 por el logaritmo de aquí tengo algo, dejémoslo ahí, menos 1 menos 1 por el logaritmo de 1 menos esta cuestión que va a 0, ¿cierto? Ya mira, fíjate que esta parte de acá desaparece, es 0, ¿sí o no? Porque el valor real era 1. Entonces esa parte del costo se va. ¿Y qué me pasa aquí? Mira, esto me queda menos 1 y el logaritmo de algo que va a 0. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde, bueno, diverge el logaritmo de una variable cuando esa variable se va a 0? ¿Saben hacia dónde se va? Se va a menos infinito. Y menos infinito por menos, esto va a menos infinito. Y menos infinito por menos 1 se va a infinito. Por lo tanto, lo que me dice esta función es que si me equivoco así fuertemente de clase, el costo que me mete es infinito, me tira un costo así pero gigante. Veamos qué pasa en el caso si lo hago bien, mira. ¿Qué pasa si cuando era 1 yo efectivamente predije que la probabilidad era 100%? 1. Entonces hago lo mismo, ya sé que esto se va a 0, me queda menos 1 por el logaritmo de 1, porque no me equivoqué, ¿no? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Es 0. Por menos 1 es 0. Entonces el costo es 0. Ahí está la función perfecta. Una función de cuando las probabilidades se van iguales, te da un costo 0. Mientras más te alejas, más va incrementando el costo. En el límite te revienta en infinito. Por lo tanto, esta función te permite volver a los problemas de clasificación, sacando el error cuadrático medio y todas esas funciones que no te sirven para poder ahora volver a hacer la misma tecnología que hace siempre Machine Learning, que es toma una función de costo y la minimiza utilizando gradient descent, ¿cierto? Y listo. Y sacamos el problema y ahora ya nos podemos ir de cabeza. Entonces, el último método que les quiero contar antes de que puedan volver a la cama, ¿cierto? Porque sé que están en vacaciones y se levantaron solo por esto. Entonces,
Ahora como que, ¿qué van a hacer? Van lo típico, si uno va al baño y después se va a acostar y se queda dormido de nuevo. Y después despiertan como a las 11, 12, una cosa así. Terminarse con la vida de los sueños. Entonces dice ya. El último método que les quiero contar antes de que vuelvan a la camita, ¿cierto, Tito? Es el del vecino más cercano. Y a mí este método me encanta. Y yo les voy a contar por qué me encanta. Mira, me encanta por lo siguiente, por dos razones. Una, porque no puede ser más simple y potente a la vez. Entonces, es un método que es súper sencillo, que para el computador, de verdad, así correrlo no le cuesta nada, pero que lo que te produce, no lineal, lineal o como quieras, es fantástico. Es un método súper poderoso. ¿Ya? ¿Cuál es el único problema que tiene? Para que lo sepan desde el minuto cero, es que es no paramétrico. Por lo tanto, si lo que ustedes están buscando una respuesta a qué variable es la que mejor me va a ayudar para clasificar o por qué el cliente efectivamente compró o no, este no es el método para ocupar, porque no va a tener ningún parámetro que va a medir y me va a decir, ah, mira, el cliente se fue porque tuvo mala atención al cliente. Eso no está en este modelo, porque es un modelo no paramétrico. El modelo solo me computa la probabilidad y me da cuál es la región de donde están los A y los B. Ya. ¿Qué es lo que hace este método del vecino más cercano? Y lo que hace es la intuición que te dice su nombre. Toma una observación y busca quién se parece a esa observación en la vecindad, ¿cierto? Porque uno diría que uno se parece a su vecino, pues no. Yo por ejemplo, veo aquí, todos tenemos esto, Ferrari, Lamborghini estacionados afuera. Yo digo, mis vecinos no, nos parecemos un montón. Entonces, hace esto, mira. Lo que va a hacer el método es que va a calcular cuál es la probabilidad que tú estés en una clase, J, dado tu variable explicativa. Y eso lo va a tomar en una función dentro de los K vecinos que estás tomando. Entonces uno dice, oye, mira, cuando leo esa definición no entiendo nada. Yo la primera vez que la vi la tuve que leer como 20 veces para entender qué quería decir. Entonces, para que nos evitemos ese dolor de cabeza, veamos mejor este grafiquito que lo saco del libro este de cierto, An Introduction to Statistical Learning. Mira, esto hace. Ya para que se olviden de la definición anterior y sepan por qué este método es tan magnífico. Mira, lo que hace es que yo tengo un punto, mira, el X. Y yo me pregunto, X muchacho, ¿pertenece a los naranjos o a los azules? Entonces tú me dices, dame los vecinos. Yo te digo, mira, busquemos aquí en este caso 3 vecinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Toma como centro al X y hace, por ejemplo, un circulito donde toma a los 3 vecinos más cercanos, porque tú le dijiste 3. ¿Ya? Y no solo puede hacer un círculo, puede hacer un cuadrado, lo que tú quieras, y depende de la norma que vas a ocupar. Pero la convencional es el círculo, la euclidiana. Y cuando va al círculo, dice, mira, aquí toma los 3 vecinos más cercanos. Y ahora va y computa las probabilidades. Dice, mira, ¿cuál es la probabilidad de que sea naranjo dado el X? Y dice, ¿cuántos naranjos hay en el círculo? 1. ¿Sobre cuántos vecinos? 3. Listo. Y después dice, ¿y cuál es el otro grupo? El azul. ¿Cuál es la probabilidad que sea azul dado X? Y uno dice, ¿cuántos azules me quedaron en el círculo? 2. 2 de 3. Entonces el algoritmo dice, entonces la clase que es azul, porque esa es la probabilidad mayor. Y listo. Así es simple. ¿Lo ven? Es súper intuitivo, súper simple. Y lo que te permite hacer después son estas regiones de decisión. Así, donde te dicen, mira, por ejemplo, todo lo que cae en esta región y en esta es azul y todo lo que está en la otra es naranjo. Entonces, el método además va a ser extremadamente potente porque gracias a este simple, ¿cierto? Esta simple computación de probabilidades te permite hacer regiones no lineales. ¿Lo ven? Y después cuando veamos los ejemplos de tumores o cosas así, se van a dar cuenta que la no linealidad en ese mundo es vital. Si no tenemos un algoritmo que sea lo suficientemente flexible ahí para ser tan no lineal como cuando uno ve una biopsia, ¿ya? No nos va a servir de nada. Entonces este método va a ser un campeón total, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces,
Menos mal que logramos terminar la clase, todo gracias a Yerko, que se le ocurrió la gran idea de que apagara mi cámara, porque no sé qué pasó ahí día. Le voy a ir a reclamar al vecino para que, para que suba el ancho banda y así, sino porque si no me cuelgo al vecino al del otro, que se tiene mejor internet. Así que muchas gracias, Yerko, tremendo aporte. Viste, en vacaciones, todo en la playa, pero siempre activo. Muchachos, gusto de verlos como todos los lunes. Espero les haya gustado la clase, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes.